680, 680, 680, 680, sistema de emisoras Atalaya, en año 76, Atalaya nunca falla y marca la raya del bienestar, del progreso y la libertad. En México se declara el comienzo de la fase 3 de la pandemia del coronavirus. Una noticia que... En el puente de la Unidad Nacional, de acuerdo a lo que ha dicho el gerente general de la Autoridad de Tránsito Municipal, Andrés Rocha. Solamente un detalle, hubo el día lunes bastantes vehículos, muchos vehículos en el puente de la Unidad Nacional, así como también en la capital de la República, ¿sí? O sea, algo pasó que estuvo mal, pero que aumentó la circulación de vehículos. Aún cuando vivimos días difíciles para todos, cada uno de nuestros programas se ha mantenido al aire para orientar e informar, como ha sido costumbre a lo largo de estos 75 años junto a ustedes. Radio Atalaya, 680 AM. En el mundo estamos en el www.radioatalaya.net. Siga nuestras transmisiones en Facebook Live, Radio Atalaya 680 AM. Atalaya, credibilidad y prestigio en noticias y opinión. Fin del espacio publicitario. En Radio Atalaya, la siguiente es una programación clasificación A, apto para todo público, contenido o opinión. A esta hora, en Radio Atalaya, presentamos Sin Amarres. Sin Amarres es noticias. Sin Amarres es opinión. Sin Amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Bienvenidos a su espacio Sin Amarres. Bajo la conducción y dirección del sociólogo Stalin Poveda Granoble. En el aire. Con 32 minutos, 6 y 32 de este martes 5 de mayo del 2020, y para nosotros es un placer poder estar junto a ustedes en este inicio de jornada después de que se cumplen ya 24 horas de esta primera nueva normalidad que se instauró ayer, pero recordemos que la mayor parte del país continúa aún en semáforo en rojo. Para comentar y analizar cuáles fueron los cambios, las nuevas situaciones que se presentaron el día de hoy vamos a estar conversando con nuestros invitados, pero primero queremos saludar, por supuesto, al licenciado Alcides Montilla, a quien le decimos muy buenos días, licenciado, a la sala de controles, y al sociólogo Stalin Poveda Granoble, principal de este espacio. Licenciado, muy buenos días. Buenos días a toda la amable audiencia de Atalaya, buenos días a Teresa, también a Carlos allá en los controles, y por supuesto a Stalin Poveda, director del programa. Saludamos como siempre a todos los que escuchan Atalaya en Guayaquil, el Ecuador y en todo el mundo, y como siempre digo, gracias por escucharnos y reciban de nosotros un abrazo imaginario a la distancia, estimada Teresa. Así es, no sé si ya está junto a nosotros el principal, sí, efectivamente, el sociólogo Stalin Poveda, a quien le decimos muy buenos días también. Buenos días ecuatorianos, Teresa Marchán, gusto en saludarla. Buenos días también a nuestro compañero Alcides Montilla y Cardito Pacheco en los controles. Realmente vamos a comentar lo que también expresaba Teresa. ¿Cuál fue el comportamiento? ¿Qué pasó el día de ayer a partir del 4 de mayo? A pesar de estar en semáforo rojo, ¿cuál fue el comportamiento social de los ciudadanos? Ayer ha habido clausuras, detenciones, hubo más carros circulando, la gente no ha respetado el distanciamiento social, la gente no ha respetado las medidas de bioseguridad. Todo esto lo vamos a analizar a lo largo del programa con nuestros invitados y con los análisis que hagamos de las noticias que hoy, a pesar de estar la agenda rojo a nivel nacional por los medios de comunicación impresos del país.
Ha habido capturas, detenciones. Claro que sí, vamos a dar lectura a los titulares que a nivel nacional. Iniciamos con la lectura de lo que nos página web diario El Universo. Nuevo lleve de el IES, dice El Universo, deja 16 presos. Otros casos van lentos. Un líder del asambleísta por Guayas, Cristina Reyes, fue el detonante para que la denuncia hecha por un portal web sobre un presunto sobreprecio en la compra de bolsas para cadáveres que es en el hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Los Ceibos, aquí en Guayaquil, motive una serie de allanamientos. Dejaba hasta el mediodía de ayer 16 aprendidos. Dijo el asambleísta, sigue el lleve en el IES, no obstante con las mascarillas y protectores oculares con hasta el 9000% de sobreprecio, había anotado la asambleísta, y precisamente ayer se realizaron varios allanamientos en este sentido. Por otro lado, 8.500 plazas de trabajo se activaron en el sector de la construcción en el país. Tras una semana del plan piloto en el sector de la construcción, ayer más proyectos volvieron a operar tomando las medidas de protección. Con el plan piloto se activaron 100 proyectos inmobiliarios entre públicos y privados. Esto a nivel nacional, lo que abarcan unos 8.500 trabajadores de la construcción. Según se mencionó, en esta nueva semana la reactivación seguirá siendo paulatina. Por otro lado, el día de mañana, el miércoles, el COE cantonal de Guayaquil tendrá un informe de pruebas rápidas y analizará la pertinencia de nuevas medidas para la ciudad. Así lo anunció la alcaldesa Cintia Viteri, quien dijo que durante la reunión del COE cantonal se hará una evaluación de las medidas adoptadas para controlar la pandemia del coronavirus. En esta cita se contarán los resultados de las pruebas rápidas tomados en los distintos sectores, y recordemos que esto lo está haciendo directamente también la alcaldía, y con ese informe pues la alcaldesa aseguró que posiblemente se anunciará a la ciudadanía hasta cuándo se permanecerá el semáforo en rojo y qué protocolos serán los obligatorios a futuro con la nueva normalidad. Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional admitió que hizo un desembolso improcedente al Ecuador por 498 millones. Esto ocurrió en diciembre pasado como parte del acuerdo de marzo de 2019 en el marco del servicio ampliado del fondo, y que asciende a 4.200 millones de dólares en total. Ese acuerdo al momento está en revisión, dijo el FMI, luego de que Ecuador incumpliera las metas de entrega de leyes a la Asamblea y luego de que se encontraran inconsistencias en las cifras del déficit en el sector público no financiero. Vámonos a revisar también las noticias que nos trae Diario El Comercio, editado desde la capital. Municipio de Quito alista multa para quien rompa el cerco epidemiológico. 7 de cada 10 personas diagnosticadas con COVID-19 en la capital salen al espacio público, un dato realmente alarmante. La aseveración la hizo el alcalde Jorge Yunda en base a la información entregada por las operadoras telefónicas que participan en el monitoreo de los casos positivos. Por su lado, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, aseguró que el dato más grave que se ha registrado era del 42% de incumplimiento. Así también nos cuenta Diario El Comercio, ingresos petroleros y tributos se hunden en Ecuador. La paralización del sector productivo, la caída del precio del petróleo y una menor producción de crudo en medio de la pandemia del COVID-19 impactan a la caja fiscal. Durante este mes de abril, en el cuarto mes del año, los ingresos petroleros fueron de 19 millones de dólares. El año anterior, en este mismo mes, fueron de 194 millones, es decir, un 90% de caída. Así también, lo que ya comentábamos también al inicio del programa, calles llenas de peatones en el primer día del semáforo rojo. Parecía que la cuarentena había terminado el día de ayer por la gran cantidad de personas que salieron a las calles en las principales ciudades del país. Anota Diario El Comercio en un recorrido que ha hecho también en ciudades como Ambato, Quito, Ibarra, Riobamba, Cuenca, Guayaquil, Esmeraldas y Santo Domingo. Así también nos compartimos las principales novedades que nos trae Diario Expreso de Guayaquil a través de su página web. Coronavirus, Guayaquil, el faro para la reactivación. Efectivamente se ve cómo se desarrolla la situación aquí en Guayaquil a nivel nacional, para en medida de eso también ir reactivando poco a poco los sectores comerciales e industriales. Por otro lado, nos recuerda este diario, Ley de Movilidad Humana prohíbe expulsiones colectivas de extranjeros.
Así también nos cuenta la Contraloría audita las compras de insumos médicos en 5 hospitales. Y la ley humanitaria, la Asamblea se concluye el primer debate de esta propuesta que ha tenido ya muchos reparos por parte de los asambleístas y que ha sido propuesta pues por el Ejecutivo. Les recordamos que el día de hoy solamente circulan los vehículos con placas terminadas en 3 y 4 y nuestros invitados son el ingeniero Andrés Briones Vargas, director del Instituto Ecuatoriano de Economía Popular y Solidaria, y también estaremos conversando precisamente para analizar cómo va el avance de la ley humanitaria y otros temas con el ingeniero César Ron Hervas, asambleísta del Ecuador. De esta manera damos paso también al sociólogo que tiene el comentario, el análisis del día. Gracias, Teresa. Más adelante tomar en cuenta también las noticias y disposiciones que han salido el día de ayer desde el municipio de Guayaquil. Es en realidad preocupante, primero, lo que se continúa con el mal manejo de los muertos que tenemos, 133 muertos que no tienen identidad y están en estado de descomposición. Es además de la tragedia, de la muerte, pérdida de vida a nivel de los familiares, un manejo que realmente deja mucho que desear, que pensábamos que de alguna manera estaba controlado. Hoy y ayer conocimos y hoy conocemos versiones y testimonios de familias donde sus familiares han sido notificados su muerte de hace 30 días y hasta ahora pueden enterrarlo, mucho menos saber en la situación o dónde se encuentran. Lo que se conoce que hay un contenedor que realmente están muchos muertos y que todavía no se canaliza un adecuado protocolo para la identificación y la sepultura digna y humana como debe de tener estas personas y que reclaman los familiares. El día de ayer nosotros observamos que a partir del 4 de mayo que se había anunciado un cambio y que no se dio porque Guayaquil sigue en el semáforo rojo, vimos cómo los ciudadanos salieron a las calles a trabajar. El argumento es que, bueno, necesitan dinero para llevar la comida a sus hogares, que tienen hijos que mantener. Verdad que es un argumento lógico, que si ya ha pasado 40, 45 días, ellos deberían hacerlo. Pero deberían hacerlo como se establece el protocolo de distanciamiento social y todas las previsiones de bioseguridad que deben de tomarse en cuenta para la circulación y para la activación productiva. La alcaldesa de la ciudad de Guayaquil, junto con el gerente de la autoridad de tránsito municipal, ayer pudieron darse cuenta cuánta indisciplina social existía. Y porque la gente salió en multitudes y no había respeto al distanciamiento social, a los temas de bioseguridad. Entonces la alcaldesa ha dicho, vamos a ser muy enérgicos en este tipo de control, que se cumplan estas medidas. No vamos a perder 40, 45 días de aislamiento, no lo vamos a perder en el distanciamiento social, por lo contrario, debemos de consolidarlo en ese proceso. Pero más allá de las disposiciones normativas, represivas para el cumplimiento de estas normas, para el cumplimiento de estos hábitos nuevos en salud y del respeto al distanciamiento social, insistimos que lo que más funciona y debería funcionar es el método de la disciplina comunitaria. Y en eso no hemos trabajado todavía con intensidad aquí en el país. Insistimos que hay que desarrollar una campaña muy fuerte sobre distanciamiento social y también sobre temas de bioseguridad. Eso es lo que va a garantizar y nos va a permitir convertirnos a los ciudadanos en guardianes de nuestra vida, porque nosotros no regresamos al escenario en el cambio del semáforo rojo vacunados. La única vacuna que tenemos es la prevención y esas son las medidas de bioseguridad
y el distanciamiento social que tenemos que respetar. Ahí hay una propuesta que nos parece interesante, que a nivel de las empresas empiecen a realizar turnos para que no concurran masivamente sus empleados. Unos entren a las 8:30, otros entren a las 10 y así sucesivamente, y se alarga la jornada. Y esos son los acuerdos los acuerdos que tanto se pregona y tanto se habla, que deberían empezar a tener los empleadores con los trabajadores, ¿no? Y con las autoridades, que conozcan las autoridades de lo laboral de estos hechos. Porque de lo contrario, el hacinamiento en empresas que tienen 300, 400, 500 trabajadores y mucho más, ¿no? Va a ser un elemento viable para la contaminación de personas que durante ese tiempo que estuvieron en la cuarentena no se contaminaron. Y esperamos los resultados de todo el trabajo metodológico, científico que han contratado y están llevando a cabo desde el municipio, un mapa focalizado de la ciudad de Guayaquil, donde se han detectado las mayores afectaciones y muertes, ¿no? Que según la alcaldesa de Guayaquil, nos va a determinar, a partir del día miércoles va a anunciar cuáles han sido los resultados de estos estudios, con lo cual serán elementos que le determine a cada uno de los alcaldes, en el caso de Guayaquil a la alcaldesa Cintia Viteri, para anunciar en qué momento y en qué día vamos a dar el salto de la luz roja a la luz amarilla. Ponte la mascarilla, porque esa es la garantía para ir a la luz amarilla. Esto salió en rima, pero esa es la disciplina social comunitaria que necesitamos, insistir en estos elementos de protección, de prevención y de protección. Eso es lo más aconsejable, porque es imposible que pongamos un policía, un militar para cada ciudadano, y se trata de que cada familia, cada ciudadano, todo lo que haga, lo haga no en función de que tiene que cumplir una norma, que tiene que cumplir una ordenanza, no, sino que tiene que proteger su vida. Adelante, Alcide. Sí, estimado Stalin, 6 de la mañana, 46 minutos. Ya está con nosotros en la línea telefónica el ingeniero Andrés Briones Vargas, director general del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria. Estimado Stalin, para que empiece la entrevista. Gracias, Alcide. Andrés, Stalin Poveda lo saluda. Espero que su salud y de sus familiares todos ustedes estén bien. Preguntarle también cómo está Andrés. Preguntarle también, lo hemos visto activo en el reparto de alimentos, en la línea de un programa Dale la mano sin darle la mano, algo que está llevando adelante el gobierno a través del Ministerio de Inclusión Social. ¿Cómo se desarrolla este proyecto para luego pasar un poco a conversar cómo se han activado estas economías, estos emprendimientos para aportar a mitigar los impactos que hasta ahora estamos sintiendo del coronavirus? Buenos días y bienvenido, Andrés. Preocupación, igualmente preocupado por la situación en el país y aún así trabajando en el Frente Social desde la Economía Popular y Solidaria para seguir llevando ayuda. En la campaña Dar una mano sin dar la mano, que es dirigida por el Frente de Inclusión Económica y Social, nosotros como IEPS nos hemos sumado también y hemos estado llevando alimentos a familias ecuatorianas de grupos vulnerables. Para ponerle un dato, hemos logrado, gracias a la donación a la ciudadanía ecuatoriana, más de 700.000 kits en todo el territorio nacional. Con esto hemos apaleado en algo las necesidades que tiene nuestro pueblo, que tienen nuestros hermanos ecuatorianos. Y como Economía Popular y Solidaria también, en el marco de esta campaña, nosotros estamos generando empleo, porque hay un kit que lo hemos denominado el kit textil, en donde las personas que donan automáticamente generan trabajo para los talleres de costura pequeños, que son dirigidos y administrados por amas de casa, por jóvenes, por grupos vulnerables también, que reciben estos kits textiles, reciben el recurso, confeccionan las mascarillas, nos entregan esas mascarillas y nosotros a su vez lo donamos en los frentes o lugares donde se está haciendo un combate en primera línea a la pandemia COVID-19. Esto es una forma de desarrollar un modelo de negocios en base a la coyuntura,
donde gracias a la voluntad, al aporte ciudadano, al aporte de todos los ecuatorianos, los guayaquileños, ya hemos entregado proyectos y contratos a 2 talleres, uno en Babahoyo, que lo hicimos la semana pasada, donde le entregamos un contrato por $2.500. Imagínense usted, entregarle $2.500 en contrato a una asociación de 2 o 3 mujeres. Ven esto como una oportunidad para mantener a su familia y seguir subsistiendo. Y hoy día vamos a entregar también un valor similar aquí en la ciudad de Guayaquil a una segunda asociación textil de la ciudad. Y seguimos motivando, incentivando. Incluso las personas que nos están acompañando, nos están siguiendo en este momento a través de Radio Atalaya, pueden ingresar a la página Dar una mano sin dar la mano y hacer su donación. La donación es sencilla, un kit textil tiene un valor referencial de $10 y automáticamente ese recurso va al taller. No pasa ni siquiera por el instituto, sino las cuentas en cada provincia, en las 24 provincias del país, están asignados a una asociación, a una Cámara de Economía Popular y Solidaria, que se encarga de recibir los recursos, distribuir entre los pequeños talleres del sector textil para comenzar a confeccionar y a generar estas prendas. A ver, entonces le pregunto lo siguiente, Andrés, y me parece importante esta iniciativa. Los recursos son de la vocación solidaria de los ciudadanos, que crean un fondo social para ser retribuido a estas iniciativas de emprendimiento de economía social solidaria. ¿Estoy claro en eso? ¿Ah? Así es, mi estimado Stalin. Esto parte de la ONU. Eso nos parece muy interesante, porque creo que la expresión de la solidaridad de la ciudadanía a través de estos mecanismos refleja que el país tiene ese espíritu y esa vocación solidaria, social, pero que a veces la malogramos. Primero, porque aquellos fondos espontáneos y solidarios son pésimamente manejados. Ya tenemos las experiencias del terremoto, tenemos las experiencias ahora mismo dentro del tratamiento o dentro del tema del coronavirus, ¿no? Actos de corrupción sobre la situación de esta calamidad y de la vida de la gente. Yo creo que el factor confianza hay que cuidarlo mucho. La transparencia es fundamental para evitar lo que hoy estamos pasando lamentablemente. De acuerdo con usted, Stalin, la transparencia y la confianza es importante en estos momentos para lograr tener mayor respaldo ciudadano. También me gustaría comentarle, Stalin, así es que cuando vamos a territorio, yo ahora estoy en Guayaquil, yo estuve 40 días en Quito, atendiendo las necesidades y apoyando al gobierno en la parte norte del país. Pero hace una semana he venido aquí en mi ciudad, Guayaquil, y estamos haciendo entrega de alimentos, y nos hemos sumado también al Frente de Salud. En este momento, cuando vamos a territorio, estamos llevando brigadas de salud que hacen pruebas rápidas de COVID-19, hacen chequeos y atención ambulatoria a personas de los sectores o de los barrios donde hemos estado. Por ejemplo, en Pascuales estuvimos jueves y viernes de la semana pasada entregando más de 1.500 kits alimenticios, y nos organizamos también con el coordinador zonal 8, Francisco Pérez, el doctor Pérez, y fuimos brigadas donde el MIE se centraba en atención a personas vulnerables, entregábamos alimentos, y el grupo o la brigada médica hacía los chequeos, las pruebas rápidas, y dábamos una atención integral. De eso se trata en este momento la atención en territorio que estamos haciendo en el gobierno, no necesariamente ir con una bolsa de alimentos, que es bienvenida, sino también sumar otros servicios integrales que permita durante un día, durante una mañana o una tarde, dar servicios a toda la comunidad en beneficio de ellos. Andrés, nosotros como medio de comunicación y articulando contactos con estructuras barriales, hemos recibido, más que denuncia, nos han comentado una situación bastante no común, no normal, en el reparto y la visita que hacen, tanto a nivel de las instituciones del Estado central, en este caso del gobierno, tanto a nivel de los municipios. Y, por ejemplo, cuando reparten estos víveres, la base que llevan, en el caso del BIES, que creo que corresponde, porque llevan una lista que corresponde a la base social del bono de desarrollo humano, entiendo, no está actualizada. Y dicen, en este momento le están entregando a la familia X, que
que tiene una casa de 2 pisos, de cemento armado, que tiene negocio que posiblemente no sea la que necesita, y la de al lado, que está en evidente pobreza, no le entregan. Y esto nosotros lo pudimos verificar y comprobar. Lo que le quiero preguntar es si es que ustedes en el recorrido de entrega de alimentos no se han chocado con esta realidad. Y otra cosa, lo que no abunda no hace daño, nos dicen la gente. A veces reciben 2 veces la misma familia, uno por el gobierno central, otro por los municipios. Entonces pero eso significa que si bien es abundante, no es menos cierto que se quedan otras familias sin este recurso que también posiblemente lo necesiten. Sí, en la misma operación, en la misma operatividad de entrega de alimentos, personalmente te puedo decir, Stalin, que nosotros tratamos de atender a personas que realmente lo necesitan. Se han dado casos donde trabajamos con líderes barriales, efectivamente nos damos cuenta de que en el Estado hay personas que están en mejores condiciones frente a personas que viviendo al frente están en una situación bien vulnerable. Entonces, por eso es importante las visitas al territorio. Cuando nosotros vamos al territorio nos damos cuenta de estos detalles operativos y vamos corrigiendo. Es decir, cuando llevamos kits siempre tratamos de solventar y ayudar y dar a aquellas personas que realmente lo necesitan. Yo creo que esa es la misión del funcionario público. Pero también debe ser una oportunidad para que anoten a esa persona que no está en la lista y la incorporen a los programas que tiene el BID. Es que en ese momento la atendemos, no se queda fuera. Por eso es importante ir al territorio, porque cuando vemos un caso similar o la circunstancia que usted está mencionando, la atendemos. O sea, porque este es el tipo de segmento de personas a las cuales nosotros debemos garantizar la provisión de atendemos y las incorporamos. Perfecto. Lo que hemos de alimentos, justamente nosotros recorremos para ir corrigiendo pequeñas distorsiones o mal manejo o mal aplicación de los programas sociales en beneficio de toda la comunidad, del barrio o de la parroquia. Esta semana yo le comentaba, bueno, la semana pasada estuvimos en Pascuales y justamente se dieron algunos casos, pero mi visita sirvió justamente para poder llegar a aquellas personas que en su momento se estaban excluyendo y así garantizar la provisión de los servicios por parte del gobierno. Bueno, ese momento porque andaba una autoridad que era usted, pero en los casos que nosotros receptamos eran personas que entregaban, ¿no?, que eran empleados, que no tenían esa capacidad de decir, a ver, yo a ellos les doy, a los de acá no les doy, le doy al que está en la lista. Sería interesante una disposición de que se observe quién está en realidad en el grado de necesidad y que se lo registre para actualizar ese banco de datos que se tiene a nivel del desarrollo humano y social en el país. Claro, por eso que en el Frente de Inclusión Económica y Social del Ministerio tenemos personal que ha recibido una inducción previa. Cada vez que hacemos visita al territorio damos una inducción previa justamente para ir reduciendo en algunos casos la aplicación discrecional en la entrega de aquí y más bien que esta entrega beneficia a todos los sectores sin ningún tipo de discriminación. Perfecto, continúa Alcides, por favor, con la entrevista. Sí, gracias, Stalin. Andrés, ¿qué tipo de acciones se están desarrollando para apoyar a la economía popular y solidaria en esta crisis, considerando que la economía popular y solidaria genera el 80% del empleo en el país? Sí, muy buena pregunta, mi estimado Alcides. Si bien es cierto lo que le comentaba Stalin, tiene que ver con la parte social, es decir, lo que estamos haciendo y generando desde el Frente Social en beneficio de la economía popular y solidaria y la ciudadanía en general. También es bastante cierto que con nuestros equipos en todo el territorio nacional estamos trabajando ya en proyectos. Un proyecto ya concretado gracias al aporte del Banco Interamericano de Desarrollo nos permitirá destinar 93 millones de dólares, repito. O sea, 93 millones de dólares que ya están ingresando en este momento al país, que en conjunto con la Corporación Nacional de Finanzas Populares y el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, vamos a inyectar a través de cooperativas a tasas preferenciales para llegar al segmento de la economía popular y solidaria, a los emprendedores y a los artesanos. Ese es el primer componente del plan de reactivación productiva que estamos manejando en este momento, que tiene que ver con financiamiento. O sea, nos hemos preocupado en estos 40 días en buscar líneas de financiamiento fresco que vengan al país y que nos permita ser distribuido a través de cooperativas y cajas para llegar a nuestros segmentos. Ese es el primer frente. El segundo frente tiene que ver con la inyección de recursos también no reembolsables, porque si bien es cierto financiamiento o la liquidez sirve para mejorar procesos productivos, pagar deudas, nómina, rol,
hacerle frente a la emergencia, también es bastante cierto que nuestra economía popular y solidaria tiene que ser fortalecida a través de la inyección de recursos no reembolsables. Y en esa línea tenemos un proyecto que ya estamos ejecutando y que más bien por plena emergencia hemos decidido ampliar la cobertura en el territorio nacional, que es un proyecto del fortalecimiento de la capacidad asociativa en zonas rurales. Una de las provincias beneficiarias es Guayas, y hemos pedido también por gestión propia del instituto, ante el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, que es quien provee los recursos, ampliar a más cantones, es decir, tener una cobertura casi un 80% a nivel de cantones en la provincia del Guayas. Es más, mañana me voy a ir a Pedro Carbo a monitorear los avances de algunas asociaciones que están siendo parte, que son beneficiarias de este proyecto. Ahí solamente tenemos más de 32 millones de dólares que vamos a comenzar a inyectar. Empezamos antes de la crisis, pero con más fuerza lo vamos a hacer, superado y volviendo a la normalidad a nivel asociativo en los cantones y en los sectores rurales del país. Otro proyecto también que se suma al portafolio de reactivación económica para la economía popular y solidaria es lo que vamos a hacer en la Amazonía. Tenemos un fondo de 7 millones de dólares que vamos a invertir solamente en articulación comercial. Solamente en articulación comercial para que los productos amazónicos de la economía popular y solidaria se puedan transportar y comercializar en los grandes centros de distribución y comercialización del país. Y una tercera línea es un proyecto que en este momento estamos construyendo para provincias como Esmeraldas y Manabí, donde vamos a tener un fondo de 2 millones de dólares que vamos a invertir este año, justamente para fortalecer la asociatividad y la comercialización. Ese es el segundo componente, que es la activación productiva. En el segundo componente estamos sumando más o menos unos 40 millones de dólares que ya tenemos gracias a la asignación presupuestaria del gobierno y también a la cooperación internacional. Y el tercer componente es la comercialización. Yo tengo un área de articulación comercial en el instituto que trabaja activamente en buscar clientes, tanto del sector público como del sector privado. Y para ponerles datos nada más, nosotros en plena emergencia con nuestro equipo, en la tercera semana de marzo, en plena emergencia sanitaria, logramos que la economía popular y solidaria se encadene tanto con el sector privado y con el sector público, y que sus ventas asciendan más o menos a 11 millones de dólares. Es decir, que nuestro trabajo durante plena emergencia sanitaria se ha enfocado en buscar líneas de financiamiento para llegar crédito barato a la economía popular y solidaria, inyectar recursos para mejorar las condiciones productivas y trabajar fuertemente en la articulación comercial para no desamparar, sino más bien mantener las plazas de trabajo, mantener a las familias, y como usted muy bien lo decía, Alcides, representa un grueso importante en la economía nacional, y si lo traducimos a números, estamos hablando de más de 450.000 personas, es decir, familias que se dedican a través de una actividad de la economía popular y solidaria a generar ingresos y mantener a sus respectivos hogares. Perfecto, ingeniero Briones, le agradecemos por habernos atendido, interesantes sus propuestas y su participación. Las 7 de la mañana, 2 minutos, estimado Stalin, fue el ingeniero Andrés Briones Vargas, director general del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria. Stalin. Sí, gracias Andrés por este contacto, este contacto telefónico. Teresa, no sé si usted por más. Teresa, para recordarles a nuestros oyentes la página en la que pueden ingresar a hacer una donación, a reactivar también las empresas, las instituciones de economía popular y solidaria, Una Mano Ecuador.com, Dar Una Mano Ecuador.com, que nos ha comentado hoy nuestro invitado Andrés Briones. Así también recordarles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, y si tienen alguna pregunta para nuestros entrevistados sobre los diferentes servicios que están ofertando, la pueden hacer a través de nuestro Facebook Live. Nos vamos, cuando son las 7 de la mañana con 2 minutos, a una pausa comercial, pero enseguida regresamos con la entrevista al asambleísta César Ron. Antes de ir al asambleísta César Ron, estoy al aire, ¿me escuchan? ¿Aló? Sí, sigue, Stalin. Sí, Teresa, es importante revisar todas las decisiones que se han tomado en la tarde de ayer en el municipio. Están circulando para conocimiento e información de la ciudadanía. Vamos a un Perfecto, al regreso les tenemos esa información. Okay. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Llegan buenas noticias para los vecinos del sector de Monte Sinaí, gracias a la solidaridad de la Alcaldía de Guayaquil.
Mientras dure la emergencia sanitaria por el coronavirus, la alcaldesa Cynthia Viteri dispuso a la concesionaria no cobrar por los tanqueros de agua potable dentro del plan Aguas del Sinaí. Esta medida beneficia a alrededor de 150.000 personas de escasos recursos, porque el agua es vida y es salud. En estos difíciles momentos, la alcaldía y EMAPAC están junto a ti y tu familia. Parece que la Tierra nos está dando un mensaje. Es la primera vez que todos, sin excepción, estamos totalmente expuestos a un virus que ha cambiado nuestras vidas, que nos ha obligado también a cambiar la forma de cómo la vemos. Es momento de encontrarnos a nosotros mismos y reflexionar que cada una de nuestras acciones pueden repercutir en la vida de alguien más. Empecemos a desearle el bien al vecino, respetando las medidas impuestas, brindando fortaleza a quien la necesita, así sea por un mensaje de texto. No salgamos de casa, mantengamos la distancia porque solo así pronto estaremos más cerca de quienes queremos. Se vienen tiempos difíciles y momentos de incertidumbre. Por eso les pido de corazón, seamos mejores juntos, porque si sale bien para uno, saldrá bien para todos. Ante situaciones de emergencia como la que estamos viviendo en el país, tenemos que ser solidarios. Por eso la Alcaldía de Guayaquil ha dispuesto no suspender el servicio de agua potable a los domicilios por 2 meses. Asimismo, se ha dispuesto a Interagua que las planillas de febrero y marzo sean prorrateadas a 6 meses, a lo que se suma la inmediata reconexión del servicio a los domicilios que se les haya cortado durante el mes de marzo. El agua es vida y el alcantarillado es salud. Por eso es importante que todos hagamos uso racional del agua. La Alcaldía de Guayaquil y EMAPAC están junto a ti y tu familia. Juntos lo lograremos. En el día tocamos todo y estamos expuestos a que nos toque alguna enfermedad. Por eso tienes que lavarte las manos con agua y jabón constantemente para evitar el contagio. Tienes que llevar un gel antibacterial donde vayas, para que no tengas que preocuparte del COVID-19. Tienes que prevenir para que no tengas que preocuparte. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. 7 de la mañana con 7 minutos. Gracias por continuar en compañía de su programa Sin Amarres. Como habíamos anunciado ya, tenemos en línea al asambleísta César Ron Herbas, con quien dialogaremos precisamente sobre las acciones que está realizando también desde la Asamblea Nacional. Pero antes de la entrevista queremos recordarles la frase que ha dicho nuestra alcaldesa Cynthia Viteri, que la mencionó ayer a propósito de la nueva normalidad que se instaura en el país. Hoy arrancamos una nueva semana y tal vez una de las más decisivas en la lucha contra esta pandemia. No vamos a desperdiciar 50 días de cuarentena y arriesgarnos a una nueva curva de contagio. Reglas son reglas y en este momento respetarlas salva vidas, dijo la alcaldesa. Recordar que también el municipio está realizando diferentes operativos. El día de ayer se clausuraron 22 locales por irrespetar las normas para funcionar durante la crisis sanitaria, y así también se ha mencionado que se han incrementado el número de unidades de Metrovía para facilitar la movilización de los guayaquileños. Con ese anuncio, ahora sí vamos a dar paso a la entrevista, estimado sociólogo. Gracias Teresa. Saludamos a César Ron, esperemos que su salud, todo junto con su familia, esté controlado, y queremos abordar y conocer el avance que ha tenido el debate sobre la ley que envía el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, que entiendo el día de ayer se ha concluido el primer debate. ¿Cuáles son un poco en este primer debate las recomendaciones y los
cuellos de botella y las confrontaciones que se han dado alrededor de la aprobación de cada uno de estos artículos, cuáles se van a aprobar, cuáles no se van a aprobar, hay consenso, no hay consenso, quiénes conforman mayoría o minoría para aprobar o no. Un poco describirnos cuál es el escenario y el destino de esta ley. César, buenos días y bienvenido. Gracias, buenos días, un saludo especial a Stalin, a los radioescuchas, a los guayaquileños, ecuatorianos, decirles pues antes de empezar este diálogo que no perdamos la fe, que no perdamos la compostura, que seamos disciplinados en respetar las decisiones que tomen las autoridades, eso es muy importante, y que seamos conscientes, cada uno, que si nos sentimos mal es mejor quedarse en casa, que si estamos con COVID nos quedemos en casa, porque si salimos con la enfermedad, por más que utilicemos tapabocas, tenemos un alto grado de posibilidad de contagiar a otros. Si nos subimos a un transporte público, por ejemplo, y estamos contagiados, podemos contagiar a 15 personas, y esas 15 personas se provoca un efecto multiplicador. Si queremos salir adelante en esta grave crisis, en esta situación dolorosa para todos los ecuatorianos y especialmente para los guayaquileños, hagámoslo con orden, hagámoslo con disciplina, respetemos la autoridad. Porque en el transporte público, si el bus tiene capacidad para 50 personas, solo puede ir el 30%. Es decir, 15 personas, es decir, que en cada asiento va a ir una persona y saltando un asiento. Entonces, tenemos que ser muy, pero muy disciplinados en respetar las decisiones de las autoridades. Entrando en materia, Stalin, es muy importante lo que se viene tratando en la Asamblea. Ayer se terminó el primer debate de la ley humanitaria, el domingo se terminó el debate de la ley que reforma el Código de las Finanzas Públicas. Son dos leyes emergentes que mandó el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, pero yo me voy a referir únicamente a la ley de finanzas públicas, de ayuda humanitaria que está en la Comisión de Desarrollo Económico a la que me pertenezco. Ya hay varios problemas con la ley. El primero, el texto enviado al primer debate referente al artículo 5, donde se pretende gravar con 2% de impuestos al patrimonio, a los bienes inmuebles de todos los ecuatorianos. Esto es una barbaridad. Y además tiene que el pueblo ecuatoriano saber que esto no aprobó la comisión, que este texto no fue aprobado en la comisión. ¿Y cuál es la motivación, el argumento para la no aprobación? ¿Esto tenía tope, el límite del valor de los bienes que se iban a afectar o no? No, ninguno. Hubo una propuesta del asambleísta Lloret que llegó a la comisión y que pedía un impuesto al patrimonio. Se discutió sobre la posibilidad de un impuesto al patrimonio a las personas que tienen activos en paraísos fiscales. Ya. Pero este texto de gravar 2% a todos los ecuatorianos, a todas las propiedades, dice, a todos, el 2%, eso es una barbaridad. Y lo más grave es lo que le comenta Stalin. Esto no fue aprobado, sin embargo apareció en el informe. No sé cómo apareció, pero apareció. Entonces, esto es algo que ha sido rechazado por todo el país, peor en esta crisis, donde una propiedad que valía 100 en el mes de enero, hoy en el mes de mayo seguramente vale un 30% menos. Entonces, por la crisis misma. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, con esta afectación, porque usted puede tener una casa de 50 o 70 mil dólares, pero no tiene pues $1,400 para pagar de impuestos, porque no ha trabajado 2 meses. Así es que en esto hay que tener mucho cuidado, hay que generar leyes de confianza, que den tranquilidad a la gente, que sean solidarias sí, pero que tengan mecanismos de compensación económica. Y ahí entra el otro tema. Hay consenso en la comisión respecto a las leyes de diferimiento de los pagos, de ayuda a la gente para reestructurar obligaciones, para bajar la tarifa de luz, para bajar las pensiones escolares, para que no haya desahucio en los alquileres tanto de casas, departamentos como de locales comerciales. Esto es bien importante, que se pueda llegar a acuerdos con los dueños de las propiedades para a través de un sistema de pagos pues llegar a acuerdos, pero que no se produzcan estos desahucios. Esto es fundamental, que los aportes al Seguro Social que se han atrasado se los pueda diferir estos 90 días y pagarse en un año, igual que la luz
los servicios eléctricos. Hay una decisión de la Comisión de bajar en 10% la tarifa eléctrica de la electricidad. En estos 90 días yo pedí que la luz no se cobre la luz, la planilla eléctrica, el quintil más bajo de la población que recibe bonos, es decir, $7 en la sierra y $15 en la costa. Entonces, en estas cosas, en materia de esta naturaleza general, hay consenso. Ahora, ¿qué pasó con el aporte que deben de dar los funcionarios públicos alrededor de esta ley? Donde no hay consenso, ¿no? A pesar de que la ley, digamos, ha mejorado al proyecto original del Ejecutivo, porque hay que decirlo, la ley presentada por la Comisión al Pleno es 80% mejorada en relación a la que envió el Ejecutivo y cambiada también. Donde no hay consenso es respecto a las contribuciones. Si bien la Comisión establece un mecanismo de compensación que la ley original no la tenía, que respecto a que los aportes que se hagan tanto de personas como de empresas públicas y privadas, esto pues tenga una compensación a través de un crédito tributario en 5 años para pagar impuestos 20% anual, que aparentemente parecería bueno. El problema no es ese. El problema grave es la liquidez. Si bien el gobierno no tiene liquidez y está buscando un mecanismo de ayuda para tener liquidez, las personas y las empresas tampoco tienen liquidez, porque las personas necesitan la liquidez, y voy a poner el ejemplo de alguien o de alguna familia, de algún empleado, de algún funcionario que le quiten $100 mensuales por 9 meses, son $900. $100 mensuales sirven para pagar la luz, para curarse, para pagar la pensión de los colegios de los hijos, ¿no? Sirven para comer, sirven para el transporte de los chicos que van a las escuelas. Es decir, $100 en estas crisis es mucho dinero. Al revés, una empresa que tiene que pagar 200 o 20,000 o 30,000 o 500 o $50,000 de aporte, es plata que necesita para capital de trabajo. Entonces, ¿dónde está el problema? En la compensación. Tiene que haber unas medidas, un instrumento económico financiero, una facilidad de pago, así como el gobierno está buscando en el mercado una reestructuración de la deuda y una facilidad de pago. También tiene que haber una facilidad de pago para las contribuciones. ¿Y dónde está el kit de esto? En que se tiene que firmar un pagaré. Todos los que vamos a contribuir, todos, empresas y personas, firmamos un pagaré por el valor total de la contribución. Ese pagaré va al fideicomiso. Ese fideicomiso recoge los pagarés, tiene 1.000 o 1.400 millones de dólares, va al mercado, a la bolsa, a los bancos nacionales, a los bancos internacionales, y descuenta esos documentos y hace la plata. Y entonces el Estado ha conseguido los 1.400 millones de dólares sin extraerle a las personas, sin extraerle a las empresas, sin afectar la liquidez. Y por otro lado, pues viene el mecanismo de compensación y el plazo de 5 años, tanto para pagar la obligación como para recibir la compensación de parte del Estado a través de un crédito, de un título que es negociable también en la bolsa. Entonces crea un instrumento financiero, de mercado. Pero estas cosas lamentablemente parece que se le ha caído el músculo financiero al gobierno, y esto es lo que hemos planteado nosotros, los de la FEI. No ha sido recogido aún, esperemos que pueda ser recogido, porque hemos recibido ya en este segundo debate sendas comunicaciones de los trabajadores, de los agricultores, de los empresarios, de los exportadores, de muchos gremios, en que están pidiendo que se active este proyecto de ley. Es decir, que tiene un rechazo generalizado, porque lamentablemente en esta grave crisis no hay un sistema claro que permita ayudarnos mutuamente. Ya. Ahora, César, algo que yo quiero preguntar. Una de las preocupaciones fundamentales de los ciudadanos es el desangre que hay respecto a los puestos de trabajo, al empleo. Regresamos próximamente a una etapa de distanciamiento productivo y de reactivación, pero es evidente que va a haber muchas sorpresas, y no solamente que va a haber, ha habido despidos masivos a nivel de empresas. El Congreso, dentro de esta ley, no trata de alguna manera dar estímulos a las empresas, pero garantizando que no exista desempleo, que no saquen a sus trabajadores.
Esto es una de las preocupaciones que se tiene fundamentalmente. ¿Qué se está haciendo sobre esto? Así es, este es un tema muy sensible y muy delicado y muy importante para el país, cuidar las plazas de trabajo. Por esa razón, esta ley tiene que ser buena. Las leyes son buenas cuando generan trabajo. En este caso, si no generan, que no quiten, que generen confianza. Ahí son las leyes buenas, pero si la ley genera desconfianza, genera zozobra y además quita las plazas de empleo, esta no es una buena ley. Y la Asamblea tiene que cuidarse mucho por hacer una buena ley, ¿no es cierto? ¿Qué se plantea en materia laboral? Se plantea, pues, por ejemplo, el trabajo emergente, que también hay una propuesta de trabajo a tiempo parcial que permita reducir la jornada laboral hasta un 50%. Y eso permitiría, pues, establecer varios turnos, porque con este tema del distanciamiento social, en el que no van a poder entrar, pues, todos los trabajadores a una empresa, claro que van a tener que tener distancias. Entonces, si había en una mesa de producción 50 personas una al lado de otra, ya no va a poder haber las 50 personas una al lado de otra, va a tener que haber solo 25 para que pueda haber una distancia de 1,50 m. Entonces, al tener un sistema legal, ¿no es cierto?, que se pueda trabajar jornadas parciales, entonces se podría trabajar en 2 o 3 turnos. Esto permitiría, pues, justamente que no se tenga que despedir a los trabajadores. Esto creo que es muy importante. Y por otro lado, pues, también se podría ajustar los salarios parcialmente o proporcionalmente, sin perder de ninguna manera los aportes a la seguridad social, que esto es importante. Y entonces tenemos que buscar todos estos mecanismos creativos que permitan que la gente siga trabajando. Ahora sabemos que hay ya despidos, que ya gente ha sido desvinculada. Sí. Lamentablemente es triste decirlo ante las circunstancias, pero hay sectores que ya han quebrado, hay sectores que ya han cerrado, hay empresas que ya han cerrado. En el sector florícola, en la sierra, es terrible. Ya desde marzo no tienen ventas, no tienen pedidos, no tienen ingresos. Entonces muchas empresas han quebrado, han cerrado. Otras empresas pues están haciendo esfuerzos, están manteniendo una plantilla reducida para cuidar los campos, para que no se dañen los cultivos de flores y poder esperar pues que regresen las ventas. Sé que ahora, a partir del 15 de abril, por el tema del Día de la Madre, han empezado a tener algunas ventas, han empezado a moverse un poquito el mercado, gracias a Dios, porque el problema no es solo en el Ecuador, el problema es en el mundo, porque en Europa o en Estados Unidos, donde compran la flor, para seguir con el ejemplo, la gente también prefiere ahora, en vez de comprar una flor o un ramo de flores para llevarle a la esposa, prefiere guardar la plata y comprar pan y leche y huevos para llevar a la casa. Entonces, mire usted cómo cambia el mundo, Stalin. Totalmente. Así es. César, yo quiero, César, preguntarle lo siguiente. La realidad ha superado la legalidad, y en estos acuerdos sociales a nivel de lo laboral y en otros escenarios y aspectos del desarrollo productivo del país, se plantea que existan acuerdos entre empleadores y trabajadores. César, ¿me escucha? Aló, César. Sí, escucho fuerte y claro. Ya, perfecto. Yo decía que la realidad ha superado a la legalidad. Se hace un llamamiento para que en los sectores que se empiecen a reactivar existan acuerdos sociales y laborales, pero estos acuerdos que se podrían dar en el marco de horario, en el marco de sueldos, en el marco de responsabilidades entre el patrón y el empleado, todavía se desarrolla en un marco legal que no permite llevar a la práctica esos acuerdos, y también las centrales sindicales han dicho que por encima de los acuerdos está un marco legal vigente y que hay que respetarlo. Entonces no será posible ir a lo cualitativo, empezar a hacer profundas reformas estructurales a nivel de por ejemplo, del tema laboral, que permita garantizar un escenario donde estos acuerdos realmente se conviertan en ley y que puedan ser sustentables y sostenibles. Stanley, tú estás tocando un tema que es fundamental. Tiene que haber una legalidad. Por esa razón la ley establece varios mecanismos laborales para generar un marco jurídico, para que no se produzca en el Ecuador un relajo, porque los acuerdos de las partes tienen que ser individuales. También puede haber acuerdos de las partes colectivos, abriendo las posibilidades y las puertas para las dos, porque
si una empresa tiene un gran sindicato de trabajadores, tendrá que ponerse de acuerdo con el sindicato. Pero si no hay sindicato, los acuerdos son individuales para que la empresa pueda resolver los problemas con los trabajadores. En cualquiera de estas combinaciones, sector manifestado están: reducción de la jornada laboral, reducción de salarios, en fin, buscar la manera de cuidar las plazas de trabajo. Ahora, posiciones radicales respecto a que es el marco inflexible regulatorio de la Constitución del Ecuador donde no se pueden conculcar los derechos de los trabajadores, bueno, en esta crisis eso me permito yo adelantar un criterio. Eso a lo único que va a llevar es a que muchas empresas tomen la decisión de cerrar y de no volver a trabajar. Claro, esto sería nefasto para el país en las condiciones que nos encontramos. He hablado también con muchos trabajadores que dicen, don Ron, porque así me dicen en la calle, preferimos hacer un ajuste salarial, estamos dispuestos, pero que no quedarnos sin trabajo porque necesitamos llevar el pan a nuestras casas. Esa es la situación estable. Tenemos que ser equilibrados, tenemos que tratar de ser lo más justos posibles y tener un marco jurídico que nos ampare. Los acuerdos están amparados dentro de este acuerdo. Los acuerdos tienen que ser notificados al Ministerio del Trabajo, a los acuerdos que han llegado las partes, tanto trabajadores como empleadores, y de esa manera pues generar este marco jurídico de estabilidad para poder seguir adelante. Ahora, César, yo le quiero preguntar lo que usted percibe del destino de esta ley que se tramita en la Asamblea Nacional. ¿Realmente va a salir un Frankenstein ahí de distintas visiones y posiciones, y el gobierno, su meta era recoger 1.200 millones? Con esto y con la baja del petróleo, con la falta de recaudaciones, ¿cuál es el auxilio de marcha que tendría el gobierno para enfrentar esta crisis del coronavirus? El gobierno tiene que hacer varias cosas primero. El gobierno tiene que ajustar el presupuesto general del Estado, que es una herramienta. El gobierno tiene un presupuesto general del Estado de 35.000 millones de dólares. Tiene que ajustarse, entonces, que tiene primerito, establecer las prioridades. ¿Qué voy a gastar? ¿En qué no voy a gastar? ¿Qué obra voy a hacer? ¿Qué obra no voy a hacer? Ahora no hay que pensar en hacer el puente cuando hay que salvar las vidas de los ecuatorianos. Entonces, ahí pues se va a sacar manteca. Y le voy a dar un ejemplo. En el presupuesto está también el servicio de la deuda pública, pago de capital e intereses de la amortización de las deudas que tiene el Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano tiene que pagar más o menos 8.000 millones de dólares al año por servicio de la deuda e intereses de los bonos y demás. Si se está hablando de no pagar la deuda externa, si se está hablando de reestructurar, si se está hablando de diferir, si se está hablando de condonación, de ir a pedir perdón, que nos perdonen parte de la deuda. Entonces el gobierno tiene que decir al Ecuador, a ver, por concepto de deuda no voy a liberar 2.000 millones. Por presupuesto de ajuste presupuestario voy a ahorrar 1.500. Por efectos de un achique del tamaño del Estado de 35.000, vamos a reducir 10% todos los gastos. Entonces tenemos 3.500 más 2.000 son 5.500, más 1.000 son 6.500. Muy bien. Y en el mercado voy a salir a prestar plata por 5.000 millones, que me va a prestar tanto el Fondo Monetario, tanto el BID, tanto la CAF, tanto el Banco Mundial, tanto el SAT. El gobierno de los Estados Unidos nos va a ayudar con tanto. Es decir, aquí tengo 12.000 millones. Y eso es lo que tengo. Pero lamentablemente pues, no hay esta transparencia, no hay esta comunicación que debe hacer el gobierno, que tiene que hacer el Ministerio de Economía y Finanzas. Es importante que el pueblo ecuatoriano sepa por dónde nos estamos moviendo. Perfecto. ¿Qué es lo que sabemos? Perfecto. La noticia mala. Que el 20 de marzo fuimos corriendo a pagar 324 millones de dólares de bonos y que el Ecuador no tiene dinero, no tiene liquidez. Entonces, tenemos que actuar con más transparencia para que los ecuatorianos tengamos confianza y sepamos a dónde vamos. Muy bien, César, queremos agradecerle que nos haya atendido este contacto telefónico. Alcides, creo que se nos ha terminado el tiempo. En lo que a mí corresponde, despedimos el programa. Alcides. A 7 de la mañana, 28 minutos, agradecemos al asambleísta César Ron por habernos atendido y con esto terminamos el programa Estemos de Cali. Muchas gracias, nos despedimos hasta el día de mañana. Bien, viene Fernando Aguayo en vivo.
Sin Amarres. Una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin Amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Llegan buenas noticias para los vecinos del sector de Monte Sinaí, gracias a la solidaridad de la Alcaldía de Guayaquil. Mientras dure la emergencia sanitaria por el coronavirus, la alcaldesa Cynthia Viteri dispuso a la concesionaria no cobrar por los tanqueros de agua potable dentro del plan Aguas del Sinaí. Esta medida beneficia a alrededor de 150.000 personas de escasos recursos, porque el agua es vida y es salud. En estos difíciles momentos, la alcaldía y EMAPAC están junto a ti y tu familia. En esta época, la mejor cura es prevenir. Evitemos salir a espacios públicos y tener contacto con más personas. Quedémonos junto a nuestra familia en casa. Es responsabilidad de todos evitar el coronavirus. No lo hagas solo por ti, hazlo por tu familia. Quédate en casa. Alcaldía de Guayaquil. Fin del espacio publicitario. El siguiente en Radio Atalaya es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas. A esta hora, en Radio Atalaya presentamos Fernando Aguayo en vivo. Fernando Aguayo en vivo. Amigos, cordiales saludos. Estamos en el espacio Fernando Aguayo en vivo a través de Radio Atalaya. Parece que la pandemia de la corrupción también se está dando en diferentes países, específicamente en materiales que tienen que ver con los equipos para preservación de la salud de los médicos y también las fundas para quienes han fallecido. La Fiscalía General del Estado informó que detuvieron ayer 16 personas en varios allanamientos para investigar un presunto sobreprecio en compra de bolsas para cadáveres en el hospital del IES de Los Ceibos en la ciudad de Guayaquil. Esta indagación se suma a otra abierta en el IES por un fallido contrato para adquirir insumos médicos y las denuncias de cobros para retirar cadáveres de hospitales de la institución y del Ministerio de Salud Pública en medio de semejante situación sanitaria que vivimos los ecuatorianos. Recordemos que prácticamente son 1.569 los fallecidos